Muy buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo 7 y a continuación vamos a presentar nuestra presentación. Nuestro equipo está conformado por Luis Armando, por Michelle y por su servidor Irving. La siguiente, porfis. Gracias. Es aplicar las técnicas básicas de medición e identificar los tipos de errores y buscar mecanismos para minimizarlos. Antes de iniciar con la introducción, hay un par de cosas que nosotros queremos definir, y estos son los conceptos de magnitud y de unidad, puesto que esto es la base de todos los sistemas de medida. La práctica nos dice, el valor de una magnitud se expresa generalmente como el producto de un número por una unidad, y la unidad no es más que un valor particular de la magnitud considerada. Esto quiere decir que el valor de una magnitud no es más que una unidad de medida. Es decir, si nosotros tenemos 33 centímetros, realmente la magnitud es centímetros, o si tenemos 25 segundos, son los segundos. Por otro lado, la unidad es el valor numérico de la magnitud utilizada como referencia. Entonces, básicamente, si nosotros queremos saber a qué se está refiriendo una medida, lo único que tenemos que tener consciente es que la unidad es la parte numérica, mientras que la magnitud es a lo que se refiere, es la medida o el sistema de unidades que estamos utilizando. Esto es bastante interesante y relevante de entender porque esto es el principio de todos los sistemas de medida y eso es de lo que va a basar esta práctica. Dale a la siguiente. No explicar el vernier y el tornillo porque ya lo explicaron. Pero dale a la siguiente, porfis. Algo muy importante que tenemos que considerar es el error. ¿Y cómo podemos definirlo? Bueno, en metrología se define como la diferencia entre el valor medido y el valor real o verdadero. Dentro de esta práctica nosotros podremos observar distintos tipos de errores en la medición, algunos de los cuales pueden ser el error aleatorio, que se da cuando se realizan medidas consecutivas, es decir, si nosotros realizamos la medición de una tabla de madera con una regla, pues en algún momento vamos a observar que si la medimos n cantidad de veces vamos a obtener una variante o una variación en cuanto a los resultados. El error sistemático, este se da por el sistema que se está empleando, por un equipo descalibrado o una escala no adecuada. Podremos relacionarlo muy cómodamente a nuestro estilo de vida cuando hacemos un examen y nuestra calculadora está en radianes. Eso podría ser un error sistemático. ¿Por qué? Porque todo puede estar correcto, pero si las unidades no son las correctas, pues vamos a obtener un resultado no adecuado. El error despreciativo, que es aquel en el que no se obtiene una representación significativa de los resultados. Un ejemplo de este tipo de error es lo que nosotros encontramos en esta práctica, cuando obtenemos valores distintos en el cálculo de áreas o de volúmenes, porque al momento de realizar las operaciones, pues podemos encontrar con que mi compañero Armando y yo realizamos las operaciones con 3 o 4 decimales, mientras que con nuestra compañera Michelle utilizó hasta 9. Entonces esto obviamente va a obtener un resultado un tanto distinto. Por otro lado, errores significativos, aquellos que tienen una representación significativa o aquellos donde realmente se está observando un error o algo que puede afectar las mediciones del resultado. Y el error que consideramos que se aplicó más a esta práctica es el error de paralaje, que es un error causado por el operador o por el observador, ya sea porque nosotros no sabíamos medir correctamente o porque no se podía apreciar de manera completamente exacta el valor que se estaba midiendo. Siguiente. A continuación expondremos la que es la metodología a realizar, son los experimentos. Bueno, no creo que tenga caso explicarlos, ya los explicaron mucho. Si quieres, vamos hasta los resultados. Sí, hasta los resultados. Bueno, hasta... Y creo que empieza Armando. Bueno, sí, para la pieza 1 teníamos un prisma hexagonal que era atravesado por el centro por un cilindro. Entonces, bueno, de las mediciones que se pudieron observar proporcionadas en las fotografías, obtuvimos que el largo era de 1.031 pulgadas, el ancho era de 0.8046 pulgadas, el diámetro del cilindro era de 0.6562 pulgadas y la profundidad de 0.7968. Y bueno, estos fueron los resultados que obtuvimos. Bueno, aquí creo que es 18 en el área y para el volumen. Y bueno, posteriormente vamos a hacer el análisis de cómo se calculó el área y el volumen de esta figura. Siguiente. Bueno, entonces para el análisis de resultados, lo que tenemos en la figura
que contaba con un hexágono, bueno, se calculó el área total del hexágono como el área lateral más el área de la base. El área lateral es la que está como de color café y el área de la base es la que está de color rojo. Entonces, pues se obtuvo que el área de la base era 2.7669 y para poder calcular el área de la base también se tuvo que calcular la apotema. Y aquí está la apotema, que se calcula como la longitud entre 2 veces la tangente de 30 grados. Y bueno, para el prisma hexagonal le obtuvimos un área total de 10.4566 pulgadas cuadradas y un volumen de 2.2015 pulgadas cúbicas. Y bueno, la siguiente. Y bueno, se le tuvo que restar el área de el cilindro interno, entonces se calculó de la misma forma el área total, que el área total está dado por la suma de las dos caras de los dos círculos y el área lateral. Entonces se calculó con base en el radio y nos dio un área total de 2.31 pulgadas cuadradas. Y bueno, el volumen se calcula con la fórmula de pi por radio al cuadrado y nos dio un volumen de 0.6995 pulgadas cúbicas. Y al resultado obtenido del hexágono se le tuvo que restar el área del cilindro y lo mismo con el volumen del hexágono se le restó el área del cilindro y pues ya se obtuvieron los resultados que se presentaron en la tabla. Que bueno, son estos de aquí. Restando el área obtenida del hexágono menos el cilindro nos dio 8.1451 pulgadas cúbicas y en el caso de el volumen nos dio un resultado de 1.9319 pulgadas cúbicas. Y bueno, eso sería todo para la pieza 1. Para la pieza 2, bueno, para nuestro análisis dividimos el objeto en 3 cilindros, o más bien en 4. Y bueno, lo clasificamos como cilindro 1, que es el amarillo, cilindro 2, que es el verde, el 3, el morado, y el blanco, que es el cilindro interior. Bueno, primero calculamos el área y el volumen del cilindro 1. En el cilindro 1 de área nos salió 6.626812.5. En el volumen 2.5177197. Y bueno, así todos los valores del área 1, área 3, área del cilindro interior, se pueden ver en la pantalla, son los que obtuvimos. Entonces ya al final utilizamos para calcular, pues obviamente, el área y volumen total. Sumamos todo lo del área 1, 2 y 3 y restamos lo del área del cilindro interior. Y nos dio al final que el área total del objeto era 19.07 pulgadas cuadradas y el volumen era 2.83 pulgadas cúbicas. Para la pieza 3 dividimos el objeto en 5 figuras, que eran 3 cilindros que corresponden a la figura verde, azul y morada, y también clasificamos la figura naranja y rosa como unos troncos de cono. Para los troncos de cono utilizamos la fórmula que se ve al inicio para sacar el área y pues también se tenía que sacar la generatriz, también la fórmula está en la pantalla, es la G, y para el volumen igual también está en la pantalla. Los datos que obtuvimos por cada figura igual están en las tablas, en la verde y en la gris, y el área 1 corresponde al volumen 1, el área 2 al volumen 2, y así respectivamente. Finalmente obtuvimos de esa figura un área total de 8.28 pulgadas cuadradas y un volumen de 0.99 pulgadas cúbicas. El cálculo de los errores
fue respecto a la pieza 1 y a la pieza 3. Bueno, vamos a hablar de la fórmula para calcular el error. Nosotros calculamos el error relativo y pues su fórmula es el volumen verdadero menos el volumen aproximado, esto con su valor absoluto, sobre el valor verdadero, tomando como el valor verdadero la medida que se obtuvo con el micrómetro y el valor aproximado el que se obtuvo con el vernier. Para la pieza 1, se tomaron las medidas del ancho y esta correspondía a 0.80 pulgadas, y para la medida del micrómetro se obtuvo una medida de 0.79 pulgadas, pero bueno, aquí hay algo muy importante, que el valor relativo es adimensional, es decir, que no cuenta con una medida. Y bueno, obtuvimos de error relativo 0.01, y bueno, no es significativo para la pieza 1. Para la pieza 3 se tomó el diámetro cúbico, ya que fue el que se midió con el micrómetro. Tomamos como valor aproximado el del vernier y obtuvimos 0.39, y el valor del micrómetro fue 0.4, y ya pues finalmente como error relativo tuvimos 0.02. Como conclusiones, se logró aplicar las técnicas de medición con ayuda de instrumentos de precisión como el vernier y el micrómetro, los cuales nos permitieron tener errores a nuestras mediciones bastante bajas, siendo el error entre ellos 0.01 para el caso del hexágono y 0.02 para el caso del tornillo, con lo cual se demostró que ambos instrumentos de medición nos dan un resultado bastante preciso. Igualmente se identificó que una forma de minimizar los errores es usando herramientas de precisión que nos permiten tener mediciones de forma más precisa. Y bueno, aquí está el cuestionario, pero no creemos que sea necesario contestarlo en esta presentación. Entonces, pues, es todo. Y referencias. Y Gracias. Ok, gracias.